Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Una noche más en esta ventanita, como siempre digo, que el Señor me regaló para hablar de la fe, para compartir testimonios de conversión, música de nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Ok? Antes de comenzar y contar, pues, este testimonio que tiene que ver bastante conmigo, ¿no? Este testimonio de cómo una persona muy cercana y que pues también me involucró a mí, fue engañada en una secta protestante. ¿Okay? Entonces, antes de compartir este testimonio que nos va a ayudar muchísimo, quiero que escriban en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien. ¿Ok? Vamos a empezar mientras se van conectando, pues todas las personas, y recuerden que mientras se están conectando, una de las maneras que me van ayudando a que este en vivo vaya llegando a más personas es que le den like, ¿ok? Denle like al video y le den compartir, ¿ok? Like y compartir, y de esa forma pues YouTube le manda el mensaje a las demás personas que no están conectadas que pues ya estamos en vivo, ¿ok? Entonces es súper importante darle like. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Ok, antes de empezar también quiero pues hablar de algo que normalmente recibo un comentario de este tipo entre tantos, ¿no? Entre tantos miles, pero pues sí me llama la atención y quiero compartirlo y quiero comentarlo con ustedes, ¿ok? Pues de igual forma lo tenía en mi otro estudio, acá en este estudio que pues apenas estoy acá organizando en mi nueva casa. Pues pongo la placa de YouTube. ¿Por qué pongo la placa de YouTube? Porque pues por supuesto es un logro no solamente mío, es un logro de todos ustedes, y yo me siento orgulloso de haber alcanzado este logro que es para darle gloria a Dios. ¿Ok? Entonces yo tengo la placa de YouTube porque pues obviamente hago contenido en YouTube y me siento orgulloso de lo que juntos hemos logrado. ¿Ok? Pero hay personas que me dicen: Miguel, ¿por qué pones el crucifijo al lado de la placa de YouTube? Unos que si lo pongo más arriba o más abajo. Señores, de verdad, yo sé que ninguno de ustedes son los que me escriben ese mensaje, pero yo quiero desahogarme un poquito y hablar sobre esto. ¿Ustedes realmente creen que Dios está mirando si nosotros ponemos un crucifijo 1 centímetro más abajo o más arriba? O yo no veo ningún tipo de irrespeto hacia alguna imagen sagrada, que esté algo de YouTube ahí, porque pues a eso es lo que nosotros estamos acá dedicándonos cierto horas al día. Entonces pues no entiendo cuando la gente me critica este tema del crucifijo al lado de la placa de YouTube. ¿Okay? Yo obviamente estoy tranquilo, Dios conoce mi corazón, y pues quería comentarle esto como una anécdota. ¿Okay? Ahora sí les voy a comentar y vamos a hablar sobre este testimonio, ¿okay? Que tiene que ver muchísimo conmigo. Y esto lo vamos ¿cómo decir? A englobar en lo que ya nosotros hemos hablado durante mucho tiempo, tanto en mis videos grabados como mis videos en vivo, ¿no? Y hablo sobre la vulnerabilidad de algunas personas que están pasando algún problema, que tienen algún tema inclusive mental, que están tristes, que pues están pasando por algún tipo de situación bastante complicada en sus vidas, perdón. Y estas personas son presas fáciles de caer en alguna secta protestante, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O cómo podemos hilar esto con mi propio testimonio inclusive? ¿Ok? Obviamente vamos aquí a resguardar las identidades porque pues esta persona, que es un gran amigo mío,
pues no tengo que pues exponer acá su nombre y su identidad, ni mucho menos, porque lo que quiero al final es hablar de esta experiencia y que nos sirva a nosotros también para aprender y para no caer, para no ser engañados en una secta protestante. ¿Ok? Entonces yo tenía un socio, vamos a llamar a este socio Pedro, ¿ok? Para ponerle un nombre y de esa forma poder contar este testimonio. ¿Okay? Este socio Pedro y yo desde muy jóvenes teníamos pues la intención de tener negocios, de hacer empresas y todo esto. ¿Okay? Y a edad muy temprana, Pedro y yo pues nos comenzó a ir muy bien. ¿Okay? Muy bien desde el punto de vista económico, éramos reconocidos como en ese momento como jóvenes emprendedores, éramos reconocidos en nuestra ciudad, pues porque era una ciudad pequeña y pues éramos visibles porque pues veníamos de familias tradicionales, que nuestros padres pues, hacían su máximo esfuerzo para darnos educación y pues unos jóvenes que ni siquiera habían cumplido 30 años pues ya estaban como en el mundo empresarial sobresaliendo, ¿ok? Y así pasaron muchos años, teníamos mucho éxito, viajábamos inclusive a otros países y todo parecía un cuento de hadas, ¿ok? Todo parecía que era perfecto, ¿no? Jóvenes que podían ser independientes, que podían ayudar a sus familias, que tenían un buen carro, que viajaban y todo esto. Pero hubo un momento de esta pues de este éxito, ¿no? Material, si lo podemos llamar de esa forma, que pues vinieron ocurriendo una serie de acontecimientos que esos acontecimientos pues nos llevaron de un momento a otro de estar muy arriba en la cima a estar muy abajo. O sea, nos vinimos prácticamente a la quiebra, todo comenzó a desmoronarse de la misma manera que fue creciendo, de esa manera se fue cayendo, ¿ok? Por circunstancias inclusive ajenas a mí, o sea, de las situaciones que pues no vamos a hablar porque no es el tema de la noche de hoy, sino el testimonio, pero yo inclusive era ajeno a lo que estaba sucediendo, ¿ok? Pero obviamente me veía afectado porque pues yo formaba parte de esa sociedad, ¿ok? Entonces, claro, en esa situación, en esos momentos de crisis, de ansiedad, de tantas cosas, por supuesto que lo primero que uno se acuerda de quién es, de Dios. Dios mío, ayúdame, ayúdame a salir de este problema, a pesar de que pues te habías olvidado de él, de porque tenías éxito, de porque tenías dinero, de porque tenías reconocimiento, pues te olvidabas de Dios. O sea, creías en un Dios a tu manera, sí, gracias a Dios mío, decías cuando te daban algún reconocimiento o algún galardón, decías gracias Dios mío, pero era como de la boca para afuera. Pero en ese momento, que era una situación bastante complicada, o sea, incluso estaba involucrada la justicia, o sea, porque pues era algo bastante delicado. Y claro, ahí uno dice, Dios mío, ayúdame a salir de esta situación. ¿Ok? Y por ejemplo, en el caso mío, que yo tenía desconocimiento completo de lo que estaba sucediendo, era obviamente una súplica que yo hacía, porque yo le decía, Dios mío, o sea, yo no tengo nada que ver en esto, ¿por qué yo me estoy viendo involucrado? ¿Ok? Lo que sucede, lo que sucedió es que, pues, este amigo Pedro, él se sentía culpable de todo lo que estaba pasando. Obviamente, ciertamente tenía la culpa de las cosas que estaban sucediendo, pero, ok, yo aquí sí le doy su voto de confianza. Yo sé que es una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que sería incapaz de hacerle daño o mal a alguien, pero pues también quizás por esa misma inocencia, esa misma ingenuidad, pues esta persona cayó pues en las garras de alguien desalmado, de alguien que sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y pues él puso toda su confianza en esa persona y por supuesto que, pues como les dije, todo comenzó a desmoronarse y a caerse. Entonces, claro, él se sentía culpable, ¿okay? Yo estaba preocupado, yo estaba triste, yo estaba desesperado por lo que estaba sucediendo y él tenía todos esos sentimientos más un sentimiento de
cool, ¿ok? De hecho, yo en algún momento lo encaro para, pues, ver qué era lo que estaba sucediendo y realmente, pues, ese muchacho realmente se puso a llorar desesperado por lo que estaba sucediendo y a mí personalmente en ese momento me conmovió y me preocupó. ¿Por qué? Porque pues vi en su mirada pues muy perdida, o sea, era un tema ya de una crisis emocional muy grande, ¿ok? Y entonces acá es donde entra el primer aprendizaje o la primera lección de este testimonio que yo estoy compartiendo la noche de hoy, ¿ok? Personas vulnerables, como ya estaba diciendo al principio, personas muy vulnerables, personas con quizás algún tipo de temas emocionales o mentales, fácilmente pueden caer en alguna de estas sectas, ¿ok? Este amigo mío tenía, Pedro, el don de la palabra, o sea, era una persona que donde él se paraba podía expresarse, inclusive lo invitaban a dar seminarios, charlas, y esta persona pues hablaba a multitudes. Entonces, pues un amigo de él lo ve en esta situación y aquí es donde va la segunda lección que tenemos que aprender la noche de hoy, ¿ok? ¿Cuál es la segunda lección? Nosotros como católicos debemos predicar con nuestro testimonio. Debemos no solamente sabernos la Biblia de atrás para adelante o versículos de atrás para adelante. Eso está bien, ¿ok? Si tú tienes una buena memoria. Yo reconozco que para eso no soy muy bueno, ¿ok? De que me aprenda versículos de memoria, no soy muy bueno y pues no sé si es una excusa o no, pero no logro recordar con facilidad versículos, números, evangelios, ¿ok? Y hay personas que sí lo pueden hacer muy fácilmente, ¿ok? Ahora, eso si tú lo tienes es buenísimo, pero que tu testimonio hable más. ¿Por qué? Porque cuando una persona muy cercana a ti se encuentre vulnerable, se encuentre preocupada, se encuentre en alguna situación bastante difícil, sabes que esa persona va a pensar en ti. Esa persona va a decir, wow, este Miguel es una persona de Dios, una persona que va a la iglesia, una persona que está en un grupo, él me puede ayudar, ¿ok? Entonces, debemos ser ese apoyo para algunos familiares o amigos cuando cuando necesiten que alguien le hable de Cristo. Y este amigo mío, al igual que yo, ¿ok? Era bautizado en la Iglesia Católica, ¿ok? Igual que de hecho la gran mayoría de nosotros han sido en nuestros países bautizados en la Iglesia Católica. Tú haces una encuesta en una iglesia protestante y te vas a conseguir que el 95% eran personas que fueron bautizados en la iglesia católica, pero nunca se formaron, si no se deformaron y terminaron fue en un culto o una secta de estas protestantes, ¿ok? Entonces esa es la primera lección, el testimonio. Entonces, este amigo, cuando él comenzó a tener una necesidad de tener a Dios en su corazón, porque estaba desesperado, porque estaba triste, porque estaba angustiado, alguien, y no precisamente que era católico, lo invita a un culto de estos protestantes, ¿ok? Entonces, claro, va alguien desesperado, abrumado, con problemas y llega a estos sitios donde no voy a decir que las personas, la mayoría, sean personas malas. De hecho, hay veces que el pastor o pseudopastor es una mala persona que los manipula, pero la mayoría de las personas que están ahí son personas que van realmente con la necesidad de buscar a Cristo y que por otro lado nadie les habló, nadie los invitó, nadie les habló del amor y de la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, esta persona, este amigo mío, fue a este culto protestante. Me imagino que pues lo trataron bien, lo acompañaron en su dolor, le hablaron de Dios y lo tuvieron allí acompañado, que este amigo, pues de repente yo veo que comienza a frecuentar este culto protestante. Yo en ese momento, yo estaba completamente alejado de la iglesia católica, como ya yo he contado varias veces en mi testimonio, pues yo era una de las personas que más bien atacaba a la iglesia, me burlaba, me reía. Entonces, pues cuando yo lo veo en estos cultos protestantes, también al final me terminó dando
un poco hasta de burla, ¿no? Por decir algo, o sea, como normalmente dicen, bueno, las personas se meten evangélicos cuando pues antes eran drogadictos, le pegaban a la esposa y eran de lo peor y de repente se convirtieron en evangélicos. Que eso es como un mal chiste que existe, ¿no? Entonces yo también repetía ese mal chiste, pero cuando empiezo a ver que pues mi amigo ciertamente comienza a tener algún tipo de cambio, lo noto un poco mejor, era una persona que le gustaba beber mucho alcohol y de repente veo que no, pues ya no está bebiendo nada de alcohol y pues me llama la atención un poco, ¿ok? Ahora, algo que yo sí realmente noté desde el principio era que este amigo tenía poco tiempo y para que entiendan que, como dije, yo más bien criticaba todo eso, criticaba la Iglesia Católica, criticaba todo, pero un día me pareció súper raro que él me invita a este culto porque él iba a predicar, porque se estaba preparando para ser pastor, ¿ok? Y a mí eso no me entraba en la cabeza, ¿ok? Y como les vuelvo a repetir, o sea, no sabía nada ni que los sacerdotes pasaban muchos años para formarse, pero era algo que yo me imaginaba, ¿ok? Entonces, cuando este muchacho me dice que va a predicar y que yo vaya porque se estaba preparando para ser pastor, y yo decía, pero ¿cómo este muchacho Pedro va a ser pastor si pues apenas tienes 3 o 4 meses en esa iglesia? O sea, ¿cómo alguien que pocas veces habrá abierto una Biblia en su vida y que pues en estos 3 o 4 meses que lo están preparando para ser pastor, ya de una vez va a poder hablar con tanta propiedad delante de muchas personas? Entonces eso, ya en primer lugar, eso a mí me pareció un poco extraño y absurdo, porque pues si tú quieres ser contador público, como soy yo, por ejemplo, tienes que estudiar 5 años o en la universidad. Si tú quieres ser médico, tienes que estudiar 7 años aproximadamente. Si tú quieres ser ingeniero, tienes que estudiar 5. O sea, siempre para tú poder ejercer algún cargo que requiera algún tipo de responsabilidad, por supuesto que necesitas tener una buena preparación. Entonces yo dije, wow, o sea, esto no puede ser como tan poquito tiempo ya va a ser pastor. Entonces ya por ahí ya me rayaba algo raro, no me parecía. Luego me empecé a dar cuenta de que yo dije, ya yo le tengo la jugada a esto, ya yo sé por dónde viene todo esto. Número uno, mi amigo, una persona súper carismática, una persona, como les dije, con el don de la palabra, una persona que pues en la actividad que antes desarrollábamos era muy reconocido, daba seminarios, daba charlas. Entonces yo dije, a mi amigo Pedro le vieron el potencial que tenían, porque vieron que era una persona que podía atraer a las masas con su don de la palabra. Y yo dije, esto fue la cualidad que vieron en él. ¿Por qué? Porque la persona que lo llevó a él, a esa iglesia, entre comillas, tenía mucho más tiempo que él ahí, y jamás yo escuché o vi que él me dijera, mira, yo me voy a postular para ser pastor. Nada de eso, ¿ok? Yo repito, pienso que fue que vieron las cualidades que tenía este amigo mío y dijeron, bueno, esta persona lo preparamos, le hacemos un curso express y ya lo ponemos a atraer gente a la iglesia. ¿Y ustedes creen para qué? ¿Ustedes creen para qué estaban pensando que él trajera personas a la iglesia? Quiero que me escriban en los comentarios. A ver, ¿qué piensan ustedes que querían de mi amigo, que tenía ese don de la palabra, que llenara su iglesia? ¿Para qué? Para que conocieran a Jesús. ¿Ustedes creen realmente que era para que conocieran a Jesús, para que conocieran de su amor, para que conocieran de su misericordia, o para qué? ¿Ok? Yo creo que la respuesta más sencilla es esta. Esta era el para qué querían que mi amigo llenara la iglesia, ¿ok? Para que llenara los bolsillos de los pastores, ¿ok? Como dice Nancy, exactamente, para aumentar el diezmo. Randall también dice proselitismo y diezmo. Mira, yo no he hablado con Elvin, no he hablado con Randall, no he hablado con Haide, no he hablado con Nancy de este tema,
y todos están diciendo lo mismo. Mira, Isabel nos dice, a tu amigo lo veían como una mina de oro, Ángel Dávila, a más gente, más diezmo. Exactamente, esa es la conclusión que llegué yo en ese momento. ¿Okay? De repente, yo vi a este amigo Pedro, pues, que empezaba a crecer en esta iglesia. De un momento a otro, pues vi que empezó a andar en un muy buen carro. Yo decía, wow, pero hasta hace nada, pues este muchacho tenía problemas y todo esto y todas las cosas que habíamos tenido en la empresa. Y de repente, pues ahora lo veo en un muy buen carro, teniendo protagonismo en esta iglesia. Y yo dije, obviamente, pues lo que uno siempre piensa en estos casos, como me lo acaban de decir ustedes acá, yo dije, bueno, pues eso es lo que da ese fulano diezmo, ¿no? Da mucha platica, ¿no? Entonces, pero pues yo al final de todo esto, no les seguí prestando atención, porque yo no estaba buscando cosas de Dios, yo seguía en lo mío, yo seguía buscando la manera de cómo intentar enmendar ese error que había cometido Pedro, de cómo podíamos salir adelante. Y pues les puedo comentar que de ese momento empezaron a pasar ya varios meses, incluso años, ¿ok? Incluso a pesar del problema que habíamos tenido con la empresa y los inconvenientes, pues Pedro y yo queríamos seguir creciendo en nuestra empresa, en nuestro sueño, decir, bueno, fue un traspié, vamos a levantarnos de esto, vamos a hacer todo lo que nosotros siempre habíamos soñado desde que empezamos esta empresa, vamos a trabajar juntos otra vez, ¿ok? Pero de un momento a otro, Pedro cada vez más se fue alejando, ¿ok? Luego Pedro comienza a traer personas de su iglesia a nuestro negocio, ¿ok? Entonces, a veces estábamos en convenciones y hablando y todo esto, y de repente se ponían a predicar y alzar las manos y todo esto, y yo pues no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y poco a poco, obviamente, como no compaginábamos con muchas cosas, Pedro se fue alejando del negocio que tanto le habíamos puesto atención desde muchos años, y pues se quedó solamente como pastor. ¿Okay? Entonces, esta es la primera parte del testimonio de mi amigo Pedro, que como ven, yo estoy involucrado al 100%. ¿Okay? Ahora, mientras me tomo acá este traguito, me gustaría que me escriban acá en la caja de comentarios de qué lugar se están conectando y me ayuden a darle like, ¿ok? Porque esto es un testimonio que tiene que llegar a muchas personas para que no caigan en lo que cayó mi amigo Pedro y en lo que casi caigo yo, ¿ok? Entonces, por favor, denle like al video y denle a compartir, ¿ok? Y escriban en la caja de comentarios de qué lugar se están conectando. Ok, por acá nos dice Yoraima de León. No lo había escrito, pero pienso que es lo mismo. Del diezmo, saludos, nos envía Elvin desde Honduras. Nancy nos dice, tu amigo era un diamante en bruto para la secta que lo reclutó. Todo fue planeado por esta gente, ¿ok? Totalmente lo afirmo que es así. Nos escribe Ede Cejas desde California. María Reyes también desde California. Muchísimas bendiciones. Erika nos dice los errores protestantes, ¿ok? Entonces, les cuento que pasaron años, ¿ok? De todo esto. Pasaron años. Nos saluda Randall también desde Heredia, Costa Rica. Pasaron muchos años de esto y yo empecé a tener necesidad de Dios en mi vida, ¿ok? Porque pues ya yo lo he contado en mi testimonio, de hecho acá en el testimonio lo pueden ver, acá en este mismo canal de YouTube, en el en vivo, buscas allí y desde esta misma plataforma de en vivo vas a ver mi testimonio completo. Muchísimas gracias a Nancy de Anda desde Dallas, Texas, por su donación. De verdad que muchísimas gracias, Nancy, porque pues siempre
que te conectas, pues hace lo posible por hacer una donación para este canal. De verdad que muchísimas gracias. Y las personas pues que quieran hacer alguna donación, lo pueden hacer a través de los comentarios en el signo de dólar. De esa forma, pues me colaboras a mí para todo lo que tiene que ver con luces, todo lo que tiene que ver con equipos, viáticos, si tenemos que movernos a otro lado para hacer algún video. Así que Dios te bendiga. Y las personas que pues no puedan, no importa, solamente con su oración es lo más importante, ¿ok? Entonces, yo comencé a tener necesidad de Dios. Yo comencé a buscar, necesitaba a Dios en mi vida porque me sentía triste, me sentía abrumado. Y acá volvemos al punto 1 de la formación y del testimonio, ¿ok? Que ya yo lo he contado antes, pero le pasó a mi amigo y también ahora me está pasando a mí, o sea, en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando yo me sentía triste, cuando yo me sentía abrumado, cuando yo me sentía desesperado, cuando yo necesitaba a Dios en mi vida y en mi corazón, a pesar de tener padres católicos, familias, tíos, pero la mayoría ninguno practicante, o pues practicaban la fe a su manera. Entonces, pues no tenía nadie que me hablara del amor de Dios, de la Eucaristía, de la protección maternal de la Santísima Virgen María, de que la Iglesia Católica era la única iglesia fundada por Jesucristo, que Cristo estaba presente, vivo, real en la Eucaristía. A mí nadie me hablaba de eso. A mí nadie me hablaba de eso. Entonces, cuando yo me sentí desesperado, agarré y a las dos únicas personas que yo empecé a buscar para que me ayudaran en mi camino de encontrar a Dios, adivinen a quién fue. A mi amigo Pedro y a otro amigo también que también se había hecho evangélico por también muchísimos problemas que había pasado y todo eso. Entonces, como yo me quería sentir bien, como yo quería sentir esa paz que ellos pues decían que sentían, entonces pues yo los llamé y yo les dije, mira, yo quiero sentirme así como ustedes se están sintiendo, qué es lo que tengo que hacer y todo esto, ¿ok? Entonces, pues obviamente pues me invitaron a sus cultos. De hecho, fui a dos de estos cultos. O sea, y mira, yo les voy a ser sincero y que ya yo lo he contado acá en el testimonio. A mí realmente me pareció bonito lo que yo veía. ¿Por qué? Porque yo veía un grupo de jóvenes como yo veía gente que se vestía pues juvenil, normal, el pastor pues yo no lo veía con sotana ni esas cosas que a mí antes eso me parecía a mí anticuado. Entonces yo veía un pastor, a alguien como yo, ¿ok? Entonces yo me identificaba porque él se vestía como yo, hablaba como yo, tocaba música que a mí me gustaba. Entonces a mí personalmente me comenzó a llamar la atención. Pero ahora cuando voy a la del otro amigo, veo también cosas similares, pero también cosas muy diferentes. Y se contradecían unos de los otros, porque con este amigo Pedro me reunía con él y con otros amigos de él de la iglesia. Y me decían algo, pero de repente yo me iba con el otro amigo y su grupo de amigos de iglesia y me decían que lo que decían en esa iglesia no era así, que ellos estaban equivocados. Entonces, a mí esto, pues desde ese momento me pareció complicadísimo, no lo entendí, no me parecía real que aquí enseñaban algo y aquí enseñaban otra cosa. Y como dije, en ese momento yo era una persona perseguidora de la iglesia. Yo no quería saber nada de la iglesia católica, me parecía anticuado, me parecía algo mal, ¿ok? Entonces, llegó un día y yo necesitaba, o sea, estaba teniendo muchos problemas. Llamo a este amigo Pedro y mira, yo les vuelvo a decir, este es un gran amigo, siempre ha estado para mí en momentos complicados y en momentos difíciles y siempre estoy en agradecimiento con él y en oración porque a pesar de que me llevó a un lugar equivocado, él lo hizo con todo el amor y con toda pues la intención de querer ayudarme. ¿Okay? Entonces, en ese momento de desesperación, en ese momento de problema, en ese momento de tribulación que yo estaba viviendo en mi vida, que yo lo llamo, Pedro me va a buscar a mi casa. ¿Ok? Y de hecho me va a buscar
con mi esposa, porque teníamos el problema era entre nosotros. Entonces me va a buscar y nos lleva a la casa de su pastora. ¿Okay? Las personas que me siguen quizás ya esto que voy a contar ya lo han escuchado, pero no habían escuchado desde dónde proviene todo esto hasta llegar a este punto. ¿Ok? Muchísimas gracias, Erika. Dios te bendiga. Dice que nuestra Madre Santísima bendiga tu ministerio. Muchísimas gracias por tu donación, Erika. Lo recibo con mucho cariño y con mucha humildad. ¿Ok? Dios te bendiga y te multiplique. Entonces me llevan a la casa de la pastora. Y cuando yo llego, pues ciertamente llego a un conjunto, a una urbanización, no sé cómo le llamen en tu país, o barrio de muy alto prestigio, ¿ok? Acá en Colombia es por estrato. Estrato 6 es ya pues donde viven las personas que tienen mucho dinero. Entonces, supongamos que era así como el estrato más alto y yo llego allá y obviamente pues por los mismos prejuicios y las mismas cosas que uno escucha de los pastores, yo digo, wow, claro, tiene esta tremenda casa porque pues todo el dinero que se llevan de los diezmos, ¿no? Pero sin embargo, me imagino que iban a pensar eso, que yo iba a pensar eso, y me hablaron fue totalmente lo contrario. O sea, me dijeron, no, mira, esta es una gran empresaria, que pues esta empresaria más bien dejó todos pues sus bienes materiales, todos los viajes y todas las cosas para fundar su iglesia y para entregarse a la vida de los pobres y todo eso. Y pues yo soy una persona que a mí me gusta siempre, yo soy muy observador cuando yo estoy conociendo a alguien, ¿ok? Yo pues puedo pues saber si la persona viene con buenas intenciones, si la persona es sincera, si la persona, ¿saben? Yo no sé cómo llamarlo, pero pues siento esa intuición de cuando alguien viene con bien o alguien viene a hacerme algo mal. ¿Okay? Obviamente, luego de eso entendí, en ese momento pensaba, no, tengo un sexto sentido, pensaba en ese momento. ¿Okay? Luego entendí que era Dios mismo, su Santo Espíritu, que me estaba protegiendo de esos lobos disfrazados de ovejas. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que me pareció extraño, dije, bueno, pero si el problema acá que tengo yo es con mi esposa, ¿okay? En ese momento no estábamos casados por la iglesia, porque repito, eso fue antes de mi conversión, estábamos casados por el civil, y se supone que pues si el problema era entre nosotros, teníamos que pues hablarnos, o sea, ella y yo y la pastora y quien nos iba a conversar y quien nos iba a hablar, ¿no? Y pues cuando yo veo, pues se llevan a mi esposa a un sitio y a mí me agarran para otro sitio. Entonces ya ahí me pareció extraño, o sea, ¿por qué yo no puedo escuchar qué le están diciendo a ella o por qué ella no puede escuchar lo que me están diciendo a mí? Luego yo entiendo. Luego, después que pasa todo, yo entiendo y digo, wow, probablemente era, si no la convenzo a ella, lo convenzo a él, o al revés. Si ella queda convencida y él no, por lo menos a uno me llevo para mi iglesia o mi secta. ¿Ok? Entonces, pues por un lado, estaban conversando con mi esposa. De hecho, mi esposa apenas, y gloria a Dios, que así es, después de mi proceso de conversión, que ya tengo ya más de 8 años que empecé mi camino de conversión, que la conversión, por cierto, no es de un día para otro, es algo de todos los días la conversión. ¿Okay? Mi esposa apenas hace algunos 2 años es que empezó realmente a dejar entrar a Dios en su vida y doy gloria a Dios por eso. ¿Okay? Y en ese momento, claro, igual ella creía como yo, pues en Dios a su manera, y pues yo no sé qué le habrá dicho el pastor o la pastora a ella, que pues tampoco como que le convenció mucho, y luego viene la pastora a hablar conmigo. Entonces ya yo estaba como pensativo, yo estaba como viendo la cosa, y pues viene y ella me hablaba, y mientras más me hablaba, yo más analizaba, ¿no? Y pues me imagino que se dio cuenta de mi actitud, que pues yo no estaba como muchas personas que van y se caen al piso y llegan como
con ese sensacionalismo de la tristeza y cosas que tiene, ¿ok? Porque eso mismo que tú miras que pasa en los cultos evangélicos, pasa también en los conciertos de música, ¿ok? ¿Sabes? Cuando alguien se cae ahí en esos cultos evangélicos, eso es lo mismo pasa en un concierto. Todo eso es emoción, ¿ok? De hecho, eso tiene un nombre psicológico, pero no lo recuerdo ahorita, ¿ok? Y esta persona viene y me dice que, por ejemplo, a ver, disculpen. Ok, vamos acá a proceder a bloquear porque hay un protestante por allí que viene ya con insultos y es mejor bloquear. Ok, esa es lo mejor. En vez de ponerse a discutir con él, a prestarle atención, pum, 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 bloqueo y ya. Ok, entonces seguimos en el testimonio. La persona, esta pastora, viene y me dice, yo te veo que tú estás como cerrado. No dejas que entre el mensaje. Te veo como los ojos presos, cautivos. No recuerdo la palabra bien que me dijo, que tenía los ojos presos o cautivos o algo así. Pero yo obviamente entendí, en mis adentros decía, no, o sea, yo no soy preso ni cautivo, yo lo que estoy es despierto, más bien, y no me voy a dejar caer en esto. ¿Por qué? Porque antes inclusive de que ella se pusiera a hablar conmigo, me mostraban proyectos que estaban construyendo, centros comerciales o casas para pobres, o sea, un poco de cosas y complejos, y que no sé qué empresario le había donado tal terreno y que fulano de tal le dio no sé cuántos millones. Y yo dije, wow, o sea, ¿será que esta persona pensó que yo era un gran empresario, que tenía dinero y todo eso, y pensó, bueno, vamos a traer este para la iglesia para que también me done y me dé plata, cuando yo más bien estaba era quebrado, en ese momento no tenía nada, todo se había caído, todo se había fumado? Entonces, no sé si ella creía que pues yo era un gran empresario que le iba a aportar dinero para sus cosas, ¿no? Pero para resumir, yo no me dejé caer en ese cuento, ¿ok? Luego también yo le he contado que pues luego de eso yo me seguía en mis andanzas, en mis malos pasos y todo eso. Y cuando llega el momento, ya de eso pasaron también años, y cuando llega el momento de mi conversión, de mi encuentro con Jesús, cuando dejé realmente dejar entrar Jesús en mi vida, ya cuando llegué a ese momento que dijo, no puedo vivir sin ti, restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mi corazón, ok, pueden conseguir todo el testimonio, como les dije acá mismo, algunos videos atrás, está mi testimonio, incluso está un testimonio con mi propia esposa, los dos contando el testimonio. Acá luego que terminen pueden bajar y van a ver mi testimonio que se llama Cómo me escapé de las garras del demonio, y el de mi esposa creo que dice cómo Dios salvó nuestro matrimonio, algo así. Pueden ver ya el testimonio pues contado completo. Aquí solamente estoy extrayendo algunas partes para pegarlas con este testimonio que le estoy contando de mi amigo Pedro. Entonces, cuando yo me convierto y tengo ese fuego en mi corazón, que quiero que todos sean realmente verdaderos católicos, porque en ese momento me di cuenta que yo jamás fui católico. A diferencia de lo que dicen los católicos malformados que se van a estas iglesias protestantes, que lo primero que dicen en su discurso, cuando yo era católico era mujeriego, cuando yo era católico era corrupto, cuando yo era católico no leía la Biblia, y siguen hablando y diciendo cosas cuando eran católicos. Amigo mío o amiga, tú jamás fuiste católico, porque si tú hiciste todo ese tipo de cosas, jamás fuiste católico, jamás perteneciste a la verdadera iglesia de Cristo. Cristo, al momento de tu bautizo, te acepta en la iglesia, pero tú mismo te apartaste con tus acciones y tus actitudes y con tus pecados. Entonces eras católico de nombre, solamente porque no practicabas la fe, no eras un verdadero cristiano. Entonces, cuando yo empiezo en mi camino de conversión, yo digo, wow, o sea, yo jamás fui católico, y como Dios abrió mis ojos, Dios me quitó las vendas, yo dije, yo tengo que ahora
que todas las personas a mi alrededor sean verdaderos católicos, que mis padres sean verdaderos católicos, que mis hermanos sean verdaderos católicos, que por cierto, oro por eso, porque 8 años después, y no te desanimes, porque yo sé que hay personas que quizás están en lo mismo que yo, que tienen a personas cercanas, inclusive sus esposos, sus esposas, sus hermanos, sus padres, que no están dentro de la iglesia, que son como esos católicos que decían yo era católico. Y así yo tengo a mis hermanos, y así yo tengo mucha gente cercana que dice que son católicos de nombre, pero jamás van a la iglesia, jamás oran en familia, no se confiesan, pues como esos católicos que se van. Entonces yo quería que todo mi núcleo conocieran las riquezas de la iglesia católica, ¿ok? Y obviamente lo más grande, porque es que yo recuerdo que, pues, no sé, capaz que cuando hice mi primera comunión en la catequesis me lo habrán dicho, pero era tan niño o no hicieron una buena catequesis, qué sé yo, o yo no presté atención, pero yo no recuerdo, porque es que si yo hubiese sabido eso, si yo lo hubiese sentido en mi corazón, yo jamás me hubiese apartado de la iglesia católica, pero yo nunca entendí ni conocí que Cristo estaba vivo y presente en la Eucaristía. Jamás. Entonces, al yo descubrir esa riqueza, al yo sentir esa gracia, esa paz, ese gozo que solamente te lo puede dar Jesucristo, ¿ok? Entonces yo quería que todos escucharan de la verdad, que esas sectas están apartadas, que muchas de ellas son blasfemas, que muchas de ellas o todas son herejes. Entonces yo quería que este amigo, Pedro, pues regresara a la iglesia verdadera, a la iglesia de la cual él fue bautizado. ¿Ok? Entonces, una de las primeras personas que yo hablé para predicarle fue a él. Probablemente, no sé si en el momento no supe cómo hacerlo o si fui a atacarlo de una vez, qué sé yo, pero pues hubo discusión, ¿ok? Hubo discusión entre los dos, él me proponía lo que él creía, yo le decía que estaba equivocado, y pues en medio de esa discusión, que por cierto, nunca se deben dar si son con amigos, hermanos, con nadie. O sea, mira, así como yo acabo de hacer ahorita. Ahorita acaba de entrar un protestante allí que no sé quién es, no sé qué problemas tiene, no sé qué está viviendo en su vida, en su corazón, que dice, bueno, voy a entrar acá al envío de Miguel para fastidiar. Entonces yo no me voy a poner a pelear ni a discutir con esta persona que acaba de entrar. ¿Qué hago? ¡Pum! Lo bloqueo. Y así mismo con algún hermano, mira, yo tengo otro amigo, disculpa que me salga del testimonio, pero ya vuelvo rapidito, un amigo que dice ser evangélico él, pero nunca va a nada, no lo veo llevando una vida verdaderamente cristiana, no va ni siquiera a ningún culto, nada. Y cada vez que a veces yo pongo algo de la iglesia, me lo critica o me manda algo. Por ejemplo, hace poco me mandó algo de un escándalo, de algún robo en el Banco del Vaticano. O sea, yo diciendo, o sea, esta persona cree que porque me manda esta noticia, si es verdad, si es mentira, si se robaron el dinero, no se lo robaron, a mí no me interesa nada de eso. O sea, si son culpables, que paguen los culpables. Pero yo jamás me voy a ir de la iglesia que fundó Jesucristo por las imperfecciones de los hombres y de algunos sacerdotes o de los obispos. Si están haciendo algo malo, yo no me voy a ir de la iglesia. Entonces yo no le iba a escribir algo, porque antes yo siempre le respondía y terminábamos discutiendo, y yo dije, hoy me siento tan bien, amanecí bien, me siento feliz, estoy agradecido por las bendiciones que me da Dios, por las bendiciones de mi esposa, de mi hijita Pía que está ya a punto de nacer, todas esas cosas del cambio de casa, o sea, todas estas bendiciones que me está dando Dios. Y yo me voy a poner a discutir con una persona que solamente quiere venir a fastidiarme y a pelear, y obviamente impulsado por el enemigo. No, yo lo dejo para allá atrás, ni le respondí. Entonces, pero en ese momento, pues yo no tenía esa actitud y le respondí feo y todo esto. Y agarré y le dije, mira, y además te digo algo.
esa pastora tuya, esa pastora es una vividora, esa pastora lo que quería era quitarme el dinero, que no tenía, por cierto, pero le vi en sus ojos que estaba buscando engañarme y todo eso. Entonces, claro, cuando yo le hablo mal de esa persona, de esa pastora, se puso súper bravo, o sea, incluso me sacó en cara, claro, porque se sentía dolido y yo lo entiendo, ¿no? Porque cuando tú tienes tantos años en algún lugar que tú crees que es el correcto, por supuesto tú vas a defender eso lo vas a defender a capa y espada. Entonces él más bien pues se fue por el otro lado, como decirme, qué malagradecido eres, porque nosotros más bien lo que quisimos fue ayudarte en el momento que tú lo necesitabas. Y yo le dije, mira, es que yo sigo agradecido contigo y siempre lo voy a hacer, porque es que tú viniste en mi rescate cuando yo te necesité, tú viniste a apoyarme. Entonces yo contigo, yo no tengo nada que reprocharte. Yo te estoy hablando de esa estafadora, de esa pastora que le vi esas ganas de querer embaucarme y hablarme de dinero y de todas esas cosas en vez de hablarme de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eso causó como una fricción entre nosotros. Por eso digo que no está bien pues discutir, mejor que nuestro testimonio sea el que evangelice, que nuestro testimonio sea que evangelice. ¿Okay? Entonces, después de eso, no tocamos más este tema. ¿Ok? De hecho, pues como digo, nos distanciamos, inclusive pues yo vivía en Colombia, él vivía en Venezuela, entonces pues ya esa relación que teníamos casi de hermanos, de hablarnos y siempre y todo eso, pues se fue como diluyendo, ¿no? Y me sentía triste, ¿no? Me sentía triste porque eso así estaba sucediendo, ¿ok? Un día estaba yo revisando Instagram, como normalmente hago, pues para ponerme al día con mis amistades, saludar, atender algún cliente, porque pues yo sigo obviamente con esa empresa y yo estaba pues mirando, ¿no? Y de repente me llega el perfil de mi amigo Pedro, ¿no? Yo digo, wow, tengo tiempo que no sé de mi amigo Pedro, voy a revisar a ver de qué se trata, ¿no? O mejor dicho, qué es de su vida. O sea, a veces uno por las redes sociales, por lo menos, si no habla con alguien, por lo menos mira alguna foto y dice, ah, bueno, mira, está bien, se casó, se divorció, o está viajando, o está cumpliendo años, qué sé yo. Pero uno se entera a través de las redes sociales. ¿Okay? Entonces, cuando yo me pongo a revisar, veo la foto, y veo como algo que decía comunicado, algo así, ¿no? Y me pareció como extraño. Y cuando le doy a la publicación, me encuentro con un texto así de grande. Generalmente a mí no me gusta ya leer tantas cosas tan largas en las redes sociales porque me quitan tiempo, pero algo me dijo, mira, lee lo que estaba escribiendo tu amigo Pedro, ¿ok? Cuando me pongo a leer el encabezado, o sea, y todo eso, veo que en medio del texto está bien escrito, bien grande la palabra secta. Y dije, wow, ¿esto qué es? Yo, no, tengo que leerlo completo para ver de qué se trata, ¿ok? Y mi amigo Pedro comienza a redactar un texto donde él describe su experiencia dentro de lo que él mismo denominó como una secta. ¿Ok? Hablo de esta famosa teología de la prosperidad, que lo que hacen es meterle en la cabeza a la gente que tiene que hacer pactos económicos con Dios y mientras más plata tú le das al pastor, más te va a ir, mejor en la parte económica, dice que fue manipulado, dice que fue engañado, que lo utilizaron para muchas cosas, entre otras que fue describiendo y describiendo a lo largo de ese texto. ¿Ok? Y una de las cosas que dice que me dio dolor también, obviamente, fue el tiempo que pasó dentro de esa secta. ¿Ok? Más de 8 años. Pero lo más triste de esto, y obviamente sí tiene la culpa, pero vuelvo y repito, o sea,
pues la gente se deja engañar, la gente vulnerable, repito, la gente que tiene problemas, la gente son los que más fáciles pueden caer en estas sectas. Y él se encontraba en ese momento así y por eso lo agarran. Pero imagínense si él estuvo 8 años allí predicando, visitando casas, visitando colegios, haciendo esto y el otro para acá. ¿Cuántas personas llevó él directa o indirectamente a esta secta? Gracias a Dios, él se salió y su esposa, ¿ok? Gracias a Dios, él se salió. Pero imagínense la cantidad de personas que todavía deben estar allí por alguna prédica o algún consejo o algo que él llevó para allá. Imagínense. Y yo no sé, porque yo no me he atrevido a hablar con él de este tema, solamente lo leí y lo estoy compartiendo acá con ustedes, pero yo me imagino que él no se debe sentir nada bien, porque inclusive luego de que él hace ese comunicado, habían personas dentro de, que me imagino que forman parte de estas sectas, que pues hablaron de que los traicionó y de muchas cosas. ¿Ok? Wow, o sea, ¿cuántas personas quedaron allí? Pasó más de 8 años para darse cuenta. Hay personas que pasan toda una vida en una de estas sectas y tristemente quedan engañados para toda su vida, ponen en peligro su salvación, porque acá tuvimos al padre Raúl desde España la semana pasada y dijo algo bastante fuerte y directo, que hay veces que nuestros sacerdotes muy pocas veces hablan de esta forma. Y yo le pregunté, padre, una pregunta, una persona que se bautizó en la iglesia católica, que fue católico, que conoció de la fe de la iglesia, del evangelio, de la verdad, y se aparta de la iglesia y se va a alguna secta protestante, ¿tiene salvación? Y el padre fue contundente y dijo, no tiene salvación, porque es diferente a alguien que nació en una iglesia protestante, que no le han predicado la verdad, que no conoce sobre la iglesia católica, sino lo que le han dicho, ¿ok? Esa persona sí puede alcanzar la salvación siempre y cuando sea un buen cristiano, sea una persona que pues lleve la vida según lo que nos dice Cristo, como debemos llevar nuestra vida. Puede lograr la salvación. O una persona de una tribu por allá que nunca le ha llegado al evangelio, esa persona de igual forma, porque nunca conoció el evangelio. Pero alguien que conoció del evangelio, que fue católico y se aparta, y aparte blasfeman, dicen barbaridades de la iglesia, esas personas, si no se arrepienten, no pueden conseguir la salvación. Y tristemente muchas personas se quedan ahí en estas sectas engañadas. Por eso es que hay veces esta confrontación y estas peleas y estas cosas, cuando a veces entre católicos y protestantes o viceversa, pues al final no llevan a nada. No llevan a nada. A mí cuando me escriben, yo simplemente, como digo, bloqueo y ya. Porque eso yo no voy a ganar nada en ponerme allí. Y confieso, hay veces que caigo y respondo algún mensaje, pero es que no gano nada. Inclusive, más bien, en vez de atraerlo, los alejo de la verdad, de la verdadera iglesia. ¿Ok? Entonces tengamos paciencia si tenemos amigos, familiares, oremos por ellos. Porque con la confrontación, la pelea, probablemente nunca se van a acercar a la verdad y ponen en peligro su salvación. Y nosotros mismos también, porque recuérdense que al que mucho le dio, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Entonces, tú conoces, tú sabes, pero te quedas con eso, o sea, no predicas con el ejemplo, con tu testimonio. Entonces tengamos mucha paciencia y mucha oración. ¿Por qué? Porque me encantaría, y me permiten acá tomar un poquito de agua,
me encantaría que el final de esta historia, que al final de este testimonio, yo diría, mi amigo, después que salió de la secta, que él mismo escribió en mayúscula de secta, regresó a la Iglesia Católica y hoy en día vive la fe, predica el Evangelio, la verdad. Me encantaría decirles eso, pero yo sigo en oración por él, porque él se fue de esa secta, pero no ha regresado a la Iglesia Católica. Todavía creo que no es pastor en ninguna iglesia, pues no sé si es que no tiene el dinero para montarla o algo de eso. Ahí se estaría yo especulando, o no sé si es que ya no es más pastor, pero no está buscando la verdad. Entonces hay que orar mucho por él y por todas las personas que pues se sienten engañadas, porque hay veces él sigue creyendo. Él sigue creyendo. Yo sé que el Señor va a ir poniendo la semilla en mis oraciones y las oraciones de ustedes para que Él regrese a casa. Pero hay muchas personas que cuando tienen estas experiencias tan terribles en estas sectas protestantes, son personas que se alejan de la fe definitivamente, porque creen que eso es ser cristiano. Yo a veces leo o veo videos donde se justifican y dicen, por estas razones dejé de ser cristiano. O sea, no sé de qué están hablando. O sea, si tú dejas de ser cristiano es porque no crees en Cristo. Y ahí sí y es triste, ¿no? Ahí es muy triste. De hecho, vi un video hace poco en TikTok donde un muchacho, hijo de pastor, se hizo viral el video donde decía, no soy cristiano por esto, porque vi a mis padres cómo se aprovechaban de los pobres, cómo ganaban dinero, bla, 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 bla. Pues, si tú vas a dejar de ser cristiano por las actitudes de algunas personas, entonces nunca estuviste en la iglesia por Cristo, sino por los hombres. Y por eso es que este tipo de gente en los protestantes van de iglesia en iglesia buscando al pastor más iluminado. ¿Ok? Más iluminado. Entonces, hay que orar mucho, queridos hermanos, mucho, porque yo quisiera, y yo sé que la oración de todos nosotros, el Señor va a escuchar esa oración, porque uno de mis sueños para este canal, y se los confieso, uno de mis sueños para este canal es tener acá conmigo en una entrevista a mi amigo Pedro, contándonos su conversión al catolicismo. Me encantaría, es mi sueño, se lo pido a Dios. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María para que mi amigo Pedro un día esté acá contando su testimonio. Así que ayúdenme en una oración por mi amigo Pedro y por todas las personas que cada día los engañan, cada día los estafan, cada día ponen su confianza en alguien, son personas vulnerables, personas tristes, personas agobiadas y se aprovechan de su dolor. Y para que esto no suceda, vuelvo y repito, tú tienes que ser ese testimonio, tú tienes que ser esa llama encendida para que pues las personas vean en ti un buen católico, un buen cristiano y te pregunten a ti y no le vayan a preguntar a cualquier charlatán protestante. Te deben buscar a ti, te deben preguntar a ti. A veces cuando a mí me escriben y me dicen, Miguel, te voy a pedir una oración por mi mamá, por mi tío, porque tú estás más cerca de Dios. No, todos estamos más cerca. Yo soy un pecador y yo lo he dicho acá. Yo soy un pecador que por misericordia de Dios está aquí hablando con ustedes, pero cada día busco ser mejor cristiano, cada día busco y le pido a Dios que me ayude a ser mejor discípulo, cada día busco mejorar de mis errores.
ser un mejor cristiano, un mejor discípulo de Dios, para predicar el evangelio con el ejemplo. Eso se lo pido yo a Dios. Pero cuando alguien me dice eso y me escribe, Miguel, en una oración, yo digo, wow, o sea, algo estaré haciendo bien, que las personas ven en mí a alguien que ama a Dios. ¿Me entiendes? Que aman a Dios. Entonces, que todos ustedes también sean esas personas que cuando las personas quieran buscar de Dios, hablar de Dios, no se vayan a un culto protestante, sino que te busquen a ti y lo invites a tu casa, oren por él o por ella, hagan un santo rosario, le hablas de la intercesión de la Santísima Virgen María, qué es el rosario, porque hay veces que llega la persona, vamos a hacer un rosario, y comienzas a repetir las oraciones, pero no le dices a las personas qué es el rosario, por qué debemos hacer el rosario, o le dice, no, ve y confiésate y comulga. Pero si la persona no sabe que Jesús está allí, en la Eucaristía, entonces convídalo que se inscriba en algún curso de iniciación cristiana para adultos, si es adulto, o sea, que vaya a algún retiro, o sea, guíalo, dale el paso a paso para que esa persona se vaya acercando a Dios. Nosotros debemos ser esos faros de luz para nuestra familia, ¿ok? Entonces, queridos hermanos, este testimonio que sé que está incompleto de mi querido amigo Pedro, ¿ok? Pero sé que el Señor nos va a hacer ese milagro y algún día lo vamos a tener acá, ¿ok? Vamos a continuar porque acá le tengo, yo sé que a muchos de ustedes les gusta conocer de estos testimonios. El de mi amigo Pedro quedó en pausa, pero sé y confío en el amor y la misericordia de Dios que va a tener ese final que tanto nosotros queremos. Pero acá les tengo y les voy a leer unos testimonios impactantes de pastores protestantes que sí abrazaron la fe católica. ¿Okay? Así que escuchen estos testimonios porque están muy, muy impactantes, muy bonitos. Nos va a servir a nosotros para edificar nuestra fe y además de eso lo podemos compartir. ¿Ok? Acá me voy a tomar un vasito de agua para ya continuar en esta segunda parte de este en vivo y para que me ayuden, ¿ok? Al algoritmo, para que más personas se enteren de que estamos haciendo este en vivo, ¿ok? Escriban, por favor, todos en la caja de comentarios, amén, ¿ok? Y de igual forma nos llenamos de bendiciones, oramos los unos por los otros, escribamos acá en la caja de comentarios, amén, mientras yo consigo acá los archivos que les traigo para leerles de los pastores protestantes convertidos al catolicismo, ¿ok? De hecho, acá les tengo 1, 2, 3, 4, como 5 testimonios de pastores convertidos al catolicismo, ¿ok? Vamos a empezar acá, ¿ok? Esta es una de mis testimonios favoritos de pastores convertidos al catolicismo, ¿ok? La historia del pastor más influyente de Suecia que se convirtió al catolicismo. Ekman dedicó casi 30 años al servicio de la congregación Palabra de Vida que él mismo fundó. Esta iglesia es la iglesia pentecostal más influyente de Suecia, la más moderna de toda Escandinavia. Hace unos años sorprendió a todos al anunciar ante el asombro de 3,000 seguidores en plena asamblea dominical. Imagínense que estén todos reunidos. Imagínense el tamaño de esa mega iglesia. Imagínense que entran 3,000 personas. Y este hermano Ekman, en su asamblea de 3,000 personas el domingo, dijo que él y su esposa Brígida se convertirían al catolicismo, porque nos dimos cuenta que nuestros prejuicios protestantes en muchos casos no tienen ninguna base. Ekman
Dedicó casi 30 años al servicio de la Congregación Palabra de Vida, que él mismo fundó, junto a una escuela bíblica que tiene 1000 alumnos. Además, tiene misioneros en Rusia, Kazajistán y otras zonas exsoviéticas. Una ONG de ayuda a los niños de la India. Es autor de libros traducidos en 60 idiomas y conductor de un programa televisivo internacional. En el año 2014, el ex pastor señaló que luego de 10 años dedicados a conocer más profundamente la Iglesia Católica, estudió 10 años a profundidad la Iglesia Católica, se vio atraído por el catecismo, la doctrina social y el ejemplo de vida de los católicos carismáticos, con quienes compartió en muchas oportunidades en diferentes partes del mundo. Miren cómo hay personas que a veces acá le tiran leña a la iglesia de la renovación, al grupo de la renovación carismática católica. Y mira, este pastor, cómo inició su camino de conversión. En Suecia, solo el 1.5% de la población es católica y en su mayoría son inmigrantes. Ekman señaló que la confirmación de su decisión fue al conocer del insólito video que el Papa Francisco grabó para el Congreso de Pastores Pentecostales en Estados Unidos. Nuevamente, para aquellos que se dicen católicos y atacan al Papa Francisco. Mira lo que logra el Papa Francisco, que el pastor más influyente de Suecia se haga católico. ¿Ok? Acá dice, él, que siempre ha sido la figura de referencia de la congregación, a pesar de haber dejado de ser pastor principal en marzo de 2013, destacó que creer en la unidad de los cristianos tiene consecuencias prácticas. El ahora ex pastor ingresará a la Iglesia Católica en Pascua, bueno, eso ya pasó, este es en pasado lo que estoy leyendo, de este año, y confirmó que ambos hemos visto un gran amor por Jesús y una sana teología, fundada en la Biblia y en el dogma clásico. Hemos experimentado la riqueza de la vida sacramental, hemos visto la lógica en tener una estructura sólida en el sacerdocio, lo dice un ex pastor, escuchen bien, un ex pastor que mantiene la fe de la iglesia y que la transmite a la generación siguiente. Ekman también expresó que en la fe católica encontraron una fuerza ética y moral y una coherencia que puede enfrentarse a la opinión general y una tendencia bondadosa hacia los pobres y los más débiles. Y por último, pero no menos importante, hemos estado en contacto con los representantes de millones de católicos carismáticos y hemos visto su fe viva. El secretario general de la Alianza Evangélica Sueca, Stefan Gustafsson, expresó que Ulf Ekman es sin duda el líder cristiano más dinámico e influyente que hemos tenido en Suecia en el último medio siglo. En una entrevista concedida a la revista sueca, Ekman, quien escribió artículos anticatólicos, escúchenlo bien, escribía artículos anticatólicos en 1989 durante la visita a Suecia del ahora San Juan Pablo II. Afirmó que la figura del pontífice, en este caso el Papa Francisco, es la máxima expresión de un magisterio. Ahora reconoce y recomienda que para conocer el catolicismo se debe ir a las fuentes como el catecismo, el magisterio y la doctrina social. Ahora los esposos Ekman, quienes continúan con el trabajo solidario con los niños en la India, serán fieles de la parroquia católica de San Lars en Uppsala. Nos sentimos un poco como Abraham y Sara, dos ancianos entrando en un país desconocido, añade, pero guiados por Dios. Pero eso sí, con ganas de hacer cosas por la evangelización, la unidad de los cristianos y su mejor entendimiento, señalaron. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este testimonio de este pastor? Como repito, el más influyente de Suecia. Es acá donde se ve pues realmente lo que siempre nosotros decimos. Los protestantes que se forman, los protestantes que estudian, ¿qué sucede? Se hacen católicos. Este señor pasó 10 años estudiando a profundidad al catolicismo y a la verdad.
¿ok? Y se hizo católico, ¿ok? Vamos a leerle otro por acá, ¿ok? Este es súper bonito, ¿ok? Me dicen si les gusta esta dinámica, pueden escribir allí en la caja de comentarios, porque tengo 5 testimonios. Si veo que, pues, no sé, les parece un poco aburrido que lea los testimonios, pues me dicen y me escriben y pues solamente leo 2 y ya, ¿ok? Pero acá les tengo 5, ¿ok? Tengo 5 testimonios que nos va a ayudar para edificar nuestra fe. ¿Ok? Así que pues pueden escribir en la caja de comentarios si les gusta esta dinámica de leerles los testimonios que pues a mí me han impactado más. ¿Ok? Por acá vamos a leerles el testimonio del pastor, ¿ok? Eduardo Faría. Era un pastor protestante que luego de conocer a Cristo en la Eucaristía, dejó todo atrás y se convirtió al catolicismo, ¿ok? Por la Eucaristía. El único lugar donde afirma que puede encontrar a Jesús sacramentado. El 28 de marzo, esto ya pasó hace algunos años atrás, pero repito, es en pasado, pero lo estoy leyendo textualmente. Durante la misa de Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana de San Antonio, Brasil, Faría realizó su profesión de fe pública ante el arzobispo de Juiz de Fora, Monseñor Gil Antonio Moreira. Durante la celebración, Faría relató su testimonio de conversión. Dijo que durante 20 años fue parte de una iglesia que hacía trabajo social y de evangelización, pero que no estaba en comunión con la iglesia católica. Faría indicó que fue pastor de esta iglesia protestante durante 10 años, donde desarrolló su ministerio pastoral de todo corazón, pero fui sorprendido por la verdad, la bondad y la belleza de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Lo está diciendo un ex pastor, reconociendo que la iglesia católica es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Su proceso de conversión comenzó al estudiar la Sagrada Escritura, estudiando, obviamente, la historia de la iglesia, los padres apostólicos. Entonces descubrió que la iglesia católica de hoy es exactamente a la iglesia católica que Cristo fundó. Faría indicó que la belleza de la comunión de los santos, la devoción a la Virgen María y la Sagrada Eucaristía lo atrajeron, por lo que decidió conversar con un respetado teólogo protestante para decirle que abrazaría el catolicismo. Él me dijo: Eduardo, no hagas esto, no es necesario, esto es antiecuménico. Permanece como pastor en tu comunidad, pero con más apertura a la iglesia católica. ¿Por qué necesitas ser católico?, le dijo. Faría narró que esta pregunta resonó en su mente y su corazón, por lo que le dijo: ¿cómo después de descubrir todo lo que descubrí, no puedo convertirme en católico? ¿Cómo no alimentarme de Cristo, Eucaristía, que viene a mi encuentro y se entrega por mí? Soy católico por varias razones, pero me convertí porque solamente en la iglesia católica me encuentro con Cristo en la Eucaristía, con Jesús sacramentado. Faría señaló que su conversión no fue una decisión fácil y sabía que perdería muchas cosas, pero recordó la parábola del tesoro escondido, donde un hombre encontró un tesoro escondido en un campo, vendió todo lo que tenía y compró ese campo lleno de alegría. Para mí, haber perdido todo lo que perdí no fue absolutamente nada frente al tesoro que encontré, frente a la bondad, la belleza y la verdad de la fe católica. Concluyó. O sea, qué hermosos testimonios. Por eso es que yo ya lo he dicho también acá en el canal y lo vemos con hermanos cuando hemos invitado acá hermanos protestantes que abrazan la fe católica. O sea, lo vemos que sienten un amor más grande por la Eucaristía, que hay veces que los que siempre han estado en la iglesia católica y que van a misa los domingos y que rezan el rosario, pero hay veces que la fe se va convirtiendo más bien en una tradición y se va apagando, porque nosotros no hacemos que germine con la oración y con ser un buen cristiano. Solamente a veces, no, bueno, sí, voy a la misa y ya. Y vemos en estos hermanos protestantes convertidos al catolicismo cómo aman de verdad a Jesús en la Eucaristía. Debemos aprender mucho de ello. De hecho, ya yo he contado esto ya en varias oportunidades. Hay un sacerdote puertorriqueño
que él lo dijo. Mira, a mí un protestante nos enseñó a comulgar. Porque el protestante decía, mira, yo no creo en eso lo que ustedes creen que allí en la Eucaristía está Cristo, pero si yo realmente creyera, le dijo el protestante al sacerdote, si yo realmente creyera que allí está Cristo, yo estuviese de rodillas allí comulgando. Y mira cómo están algunos de tus católicos allí hablando entre ellos, riéndose. Y tristemente eso a veces pasa en nuestras parroquias. ¿Ok? Hay veces que la gente deja de creer o el demonio los tiene ahí tan atontados que cuando van a comulgar se olvidan que están ante la presencia real, única y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente y se queda allí, ¿ok? Para nosotros. Y a veces no lo entendemos o no lo amamos lo suficiente. Y por ejemplo, miren cómo acabamos de ver este hermoso testimonio. ¿Ok? Acá, a ver, tengo otro testimonio. La emocionante conversión al catolicismo de un pastor protestante y toda su congregación. ¿Ok? Espero que estos videos que estoy acá leyendo, porque quizás muchos de ustedes inclusive desconocían de estos testimonios, ¿ok? Que me ayuden a compartirlos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos hermanos separados, pues si se dignan, porque a veces le mandamos videos, le mandamos cosas y no lo ven, pero pues al menos que uno se convierta, pues todos estos testimonios que estamos leyendo acá y la hora y casi 20 minutos que tenemos hablando acá van a valer la pena. ¿Ok? Acá nos dice Alex Jones, que en paz descanse porque ya este pastor, ex pastor protestante convertido al catolicismo, falleció, pero su historia de conversión es fascinante y gracias a Dios, gloria a Dios que antes de partir conoció la verdad. Esta es la historia de Alex Jones, un hombre nacido en 1941 y que en un momento de su vida decidió congregarse en una iglesia pentecostal y posteriormente llegó a ser pastor de su propia congregación en Detroit, la iglesia Maranata. En aquel tiempo, él no se definía como un hombre anticatólico, tan solo se mantenía indiferente. Le parecía que los católicos eran personas que amaban a Dios, pero que tenían muchas prácticas extrañas, como persinarse o inclinarse demasiadas veces durante sus cultos. El comienzo de su conversión al catolicismo, pero todo cambió en el año 1998, mientras se encontraba predicando sobre la primera carta de San Pablo a Timoteo en su iglesia en Detroit. Tuvo una idea que cambiaría su vida por completo. Escuchen esta parte, ya yo me lo sé y me emociono para leérselo a ustedes. ¿Okay? A Alex se le ocurrió que sería genial tener en su iglesia un culto al estilo del Nuevo Testamento. Solo intentaba ser creativo e innovador. ¿Okay? Recuerdan que la mayoría de estos cultos protestantes son súper modernistas, con luces, con cosas, con humo, con miles de cosas que pues se inventan para atraer a la gente, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, vamos a hacer un culto como lo hacían los primeros cristianos. Luego de tener la aprobación de su congregación, les hizo una promesa de que estudiaría a profundidad el culto del Nuevo Testamento y que lo realizaría allí en un plazo de 30 días. Lo vamos a hacer como lo hacían los primeros cristianos. En ese tiempo se dio la tarea de estudiar a los padres de la iglesia y se topó con un cristianismo muy diferente a que él conocía y vivía. Aquella iglesia primitiva no era la misma que él tenía. Esa iglesia de los primeros apóstoles era litúrgica, con un sistema de adoración prescrita y seguida de manera uniforme. Descubrió que la gran prédica no era el aspecto central de sus reuniones, ni la experiencia con el Espíritu Santo, sino la Eucaristía. ¿Imaginan lo extraño que fue para él descubrir esto siendo pastor pentecostal? No sé si escucharon esta parte y se la voy a repetir. ¿Cómo celebraban los primeros cristianos?
descubrió que la prédica no era el aspecto central de sus reuniones. Saben que pues los pastores pues allí se exceden y se gritan y tiran a la gente con rayos y centellas y estas cosas haciendo show. De sus reuniones ni las experiencias con el Espíritu Santo, sino la Eucaristía. ¿Ok? La Eucaristía. Imaginen lo extraño que fue para él descubrir esto siendo pastor pentecostal. Su sorpresa iba en aumento cuando descubría que aquellos primeros cristianos también afirmaban que aquella Eucaristía estaba realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. El pastor Alex simplemente no podía creer. Hasta entonces, él siempre había creído que eso era un invento católico de la Edad Media. ¿Ok? Junto a la maravillosa realidad de la Eucaristía, en aquellos 30 días también descubrió que la iglesia del Nuevo Testamento también era jerárquica, formada por diáconos, presbíteros y obispos, que honraban la tradición apostólica tanto como las escrituras y que consideraban el bautismo como necesario para la salvación. Todas las verdades que no predicaba en su congregación. Así que vio un gran problema. ¿Qué hacer con todo lo que iba descubriendo? Ya les habían prometido un culto como el de los primeros cristianos y el gran día se acercaba. La reacción de su feligresía. Llegando el día del culto que les había prometido, intentó hacer algo muy parecido a lo que había aprendido. Un intento de misa con Eucaristía incluida. Dividió así el culto dominical en liturgia la palabra y la liturgia eucarística. Como era de esperar, muchos comenzaron a abandonar su iglesia acusándolo de ser muy católico, aunque en aquel entonces él no pensaba en convertirse, solo estaba aplicando lo que iba aprendiendo y tratando de resucitar, o sea, de redescubrir la iglesia de los apóstoles, ¿ok? Sin embargo, otros miembros de su congregación encontraban muy interesantes las explicaciones que Alex daba y pronto la mayoría se dio cuenta de que Dios los llamaba a la Iglesia Católica. Así es que en el año 2001 hicieron una votación en la que ganó 39 contra 19, la opción por la conversión al catolicismo. El 10 de septiembre de ese mismo año, todos los que estuvieron a favor junto a Alex comenzaron a recibir catequesis en la Iglesia Católica de Santa Susana en Detroit y fueron aceptados formalmente como fieles católicos, ¿ok? Estos testimonios, hermanos, realmente nos llenan el alma, nos llenan el corazón. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios actúa si nosotros abrimos nuestro corazón. Yo estuve en algunos cultos protestantes y yo lo conté por muy poco tiempo, pero fui con este amigo Pedro del que conté en el testimonio pasado, ¿ok? Pero yo le abrí mi corazón. Yo quise encontrar la verdad. Yo mientras estaba en esos cultos protestantes, yo le decía, Dios mío, dime si tú realmente estás acá. Dime de verdad si tú quieres que yo esté acá. Y eso es lo que nosotros debemos pedir por nuestros hermanos. Porque atacándola de sectario te vas al infierno, no sé qué. Pues creo que no, ¿sabes? No vamos a ayudar mucho, sino todo lo contrario. ¿Ok? Todo lo contrario, queridos hermanos. Así que pues vamos a seguir acá leyendo estos extraordinarios testimonios de conversión. ¿Ok? Acá tenemos a uno que me imagino muchos de ustedes conocen, que es el testimonio de Marcos Grudi. La Biblia, la historia de la iglesia me hicieron católico. ¿Ok? Nunca imaginé que sería católico. Soy un ex ministro protestante. Como muchos otros, he recorrido los caminos que llevan a Roma por la vía que conoce como protestantismo. Nunca me imaginé que algún día me convertiría al catolicismo. Por temperamento y entrenamiento soy más un pastor que un erudito.
Por eso la historia de mi conversión a la Iglesia Católica quizás carezca de los detalles técnicos en los cuales algunos teólogos se mueven y algunos lectores se deleitan. Pero espero poder explicar adecuadamente el por qué lo hice y por qué creo con todo mi corazón que todos los protestantes también deberían hacerlo. No voy a detenerme en los detalles de mis primeros años, excepto para decir que crecí en una familia típicamente protestante, con unos padres buenos que me dieron mucho cariño. Pasé por la mayoría de las experiencias que forman parte de la niñez y adolescencia propias de un americano en mi generación. Me enseñaron a amar a Jesús e ir a la iglesia los domingos. Una conversión radical a los 20 años. También me las arreglé para tropezar con los errores tontos que otros muchos de mi generación cometían. Pero después de una temporada de rebeldía juvenil, cuando tenía 20 años, experimenté una conversión radical a Jesucristo. Me alejé de los placeres del mundo y tomé en serio la oración y el estudio bíblico. Ya como un joven adulto me comprometí verdaderamente con Cristo, aceptándolo como mi Señor y Salvador, rezando para que me ayudaran a cumplir la misión en la vida que Él tenía para mí. Cuando más deseaba a través de la oración y el estudio seguir a Jesús y someter mi vida a su voluntad, más sentí el ardiente deseo de dedicar mi vida entera a servirle. Una llamada a servir a Dios. Gradualmente, en la misma forma que los primeros rayos del amanecer aparecen en el horizonte oscuro, comenzó a crecer en mí la convicción de que el Señor me estaba llamando a ser ministro. Esta convicción creció cada vez más fuerte mientras estaba en la universidad y más tarde, durante mi trabajo como ingeniero, no pude ignorar por mucho tiempo esta llamada que el Señor estaba haciendo. Me estaba convencido que quería que me hiciera ministro. Dejé mi trabajo y entré en el seminario teológico en un suburbio de Boston. Adquirí el doctorado en divinidad y poco después fui ordenado ministro protestante. Por lo menos, este protestante fue al seminario y estudió, porque el 95% de los pastores protestantes no van a ningún seminario, o sea, no estudian, se autodenominan pastores y ya, ¿ok? Mi hijo Juan Marcos, de 6 años, recientemente había memorizado el juramento del Club de Niños Exploradores. Prometo hacer todo lo mejor que pueda en mi servicio a Dios y a los hombres. Este honesto voto infantil resume en detalle mis propias razones para abandonar la carrera de ingeniería y poder servir al Señor totalmente dedicado solamente al ministerio. Tomé muy en serio mis nuevas obligaciones pastorales y deseaba llevarlas a cabo correcta y fielmente, para que al final mi vida, cuando me encontrase cara a cara con Dios, pudiera oírle decir estas importantes palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Dilemas de interpretación bíblica. Mientras más me adaptaba a la nueva vida, más bien cómoda de un ministro protestante, me sentí feliz conmigo mismo y con Dios. Finalmente sentí que había llegado, pero no había llegado. Muy pronto me encontré a mí mismo enfrentado a una multitud de preguntas confusas de teología y administración. Tenía dilemas de exégética sobre cómo interpretar correctamente un difícil pasaje bíblico y también sobre decisiones litúrgicas que podían fácilmente dividir a la congregación. Mis estudios en el seminario no me habían preparado adecuadamente para responder a estas cuestiones tan diversas. Sin respuesta y perturbado en el interior, lo único que yo deseaba era ser un buen pastor, pero no podía encontrar respuestas consistentes a mis preguntas, las de mis compañeros y amigos pastores, tampoco en los libros de cómo hacerlo, que estaba en mi librero, ni tampoco en los líderes de mi denominación presbiteriana. Daba la impresión que se esperaba que cada pastor tuviese su propia opinión en estos asuntos. O sea, como vemos cada día que cada pastor opina y tiene alguna creencia. Esta mentalidad de reinventar la rueda tantas veces como la necesites, que es el corazón del carácter pastoral del protestantismo, me perturbaba profundamente. ¿Por qué tendría yo que reinventar la rueda? Me preguntaba a mí mismo como enfado. ¿Qué habría pasado con los ministros de siglos pasados que enfrentaron los mismos dilemas? ¿Qué hicieron ellos? Dudas de la reforma protestante. La emancipación del protestantismo de las leyes y mandatos de Roma, hecho por el hombre que había maniatado por siglos a los cristianos. Por supuesto, esto es como nos enseñaron en el seminario a ver el triunfo de la reforma sobre el romanismo.
comenzaba a parecer más una anarquía que una genuina libertad. Nunca recibía las respuestas que necesitaba. A pesar de que oraba constantemente pidiendo dirección, sentía que había agotado mis recursos y no sabía a quién recurrir. Irónicamente, ese sentido de frustración de estar sin respuesta fue providencial. Me preparó para estar dispuesto a las respuestas ofrecidas por la Iglesia Católica. Estoy seguro que si hubiese sentido que tenía todas las respuestas, no hubiese estado dispuesto o inclinado a investigar las cosas a un nivel más profundo. Una brecha en las murallas defensivas en la antigüedad. Las ciudades se construían en la cima de un monte y se rodeaban de gruesas murallas que protegían a los habitantes de los invasores. Cuando un ejército invasor rodeaba una ciudad, como el ejército de Nabucodonosor rodeó Jerusalén, 2 Reyes 25, 1 al 7. Los habitantes estaban seguros mientras tenían agua y comida, y en tanto las murallas podían resistir el violento ataque que lanzaban los catapultas y los picos de los zapadores. Pero si se les abría una brecha en la muralla, la ciudad estaba perdida. Mi apertura al considerar las posturas de la Iglesia Católica comenzó como resultado de una brecha en la muralla de la teología de la Reforma protestante que circundaba mi alma. Una muralla teológica impenetrable. Por casi 40 años trabajé para construir la muralla de piedra por piedra para proteger mis convicciones protestantes. Las piedras estaban hechas de mis experiencias personales, la educación del seminario, relaciones con otros protestantes y mis éxitos y fallos en el ministerio. La argamasa que cementó las piedras en su lugar fue mi fe y filosofía protestante. Mi muralla era elevada y gruesa y yo pensaba que era impenetrable para cualquier fuerza invasora, pero al desmoronarse la argamasa y cuando las piedras comenzaron a moverse y resbalar, al principio imperceptible, pero después con una gran rapidez alarmante, comencé a preocuparme. Falta de confianza en las doctrinas protestantes. Traté con empeño de discernir la razón de la creciente falta de confianza en las doctrinas protestantes. No estaba seguro si estaba buscando reemplazar mis creencias calvinistas, pero sé que mi teología no era invencible. Leí más libros, consulté con teólogos en un esfuerzo de remendar la muralla, pero no hice ningún progreso. Frecuentemente reflexionaba en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente, Él allanará tus caminos. Esta exhortación me perseguía y a la vez me consolaba mientras luchaba con la confusión doctrinal y el caos procesal del protestantismo. Los reformadores han sido los campeones de la idea de la interpretación privada de la Biblia por el individuo, una posición con la cual me empecé a sentir cada vez más incómodo. A la luz de Proverbios 3, 5 y 6, los creyentes bíblicos protestantes dicen que según las enseñanzas de este pasaje, buscando la guía de Dios. ¿Ok? Veo que este testimonio es muy, muy largo. Vamos a buscar acá. A ver, cuando el hermano pues realmente empezó a conocer y a reconocer a la Iglesia Católica, ¿ok? Dios respondió a las preguntas con un gorrión. Reflexioné sobre estas opciones pidiéndole a Dios que guiase mis pasos. Una voz audible hubiese sido estupenda. Sonreía mientras cerraba mis ojos y esperaba la respuesta del Señor. No tenía idea de qué forma vendrían las respuestas, pero no tardó mucho en venir. Mis ensueños terminaron abruptamente cuando pasó un gorrión trinando alegremente y lanzó su excremento sobre mi cabeza. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Clamé con la angustia de Job. La respuesta es clara. El gorgojeo de los pájaros fue la cínica respuesta. No había voces celestiales, ni siquiera un susurro disimulado, solamente los sonidos de la naturaleza, levantándose de su sueño en un maizal de Ohio. ¿Sería una señal divina o simplemente un comentario editorial del hermano pájaro a mis preocupaciones? Disgustado, plegué la silla, tomé mi Biblia y me fui a mi casa. Más tarde, en el día cuando le conté a mi esposa lo de las 3 opciones que estaba considerando y el incidente con el gorrión, ella se rió y con su habitual sabiduría exclamó: el significado está claro. Marcos, el Señor te está diciendo ninguna de las 3. ¿Ok?
Seguimos leyendo por acá. A ver, es que está bastante largo. Si quieren conocer el testimonio completo de este hermano, me dicen y se los paso, porque realmente es interesante conocerlo completo, pero está muy largo y vamos a seguir acá resumiendo. Un viernes en la mañana, después de conducir el largo trayecto hasta Cleveland, estaba tomando el desayuno, matando el tiempo antes de clases y tratando de estar despierto. Normalmente trato de estudiar un poco, pero esa mañana hice algo desacostumbrado. Compré un ejemplar de Plan Dealer. Mientras ponía las monedas en la máquina dispensadora de los periódicos, ni me imaginaba que había llegado el momento de concluencia en el camino y estaba a punto de comenzar una senda que me llevaría fuera del protestantismo y dentro de la Iglesia Católica. Supongo que de haber sabido dónde me llevaría, había ido a otra dirección. Echando una ojeada a los titulares con un poco de interés, me encontré con un pequeño anuncio que me sobresalió. Teólogo católico Scott Hahn hablará en la parroquia católica local del domingo por la tarde. ¿Okay? Aquí podemos ver que pues este hermano se consiguió con el testimonio de Scott Hahn. Sabemos que pues este es un ex famoso teólogo protestante que se convirtió al catolicismo. De hecho, un hijo de Scott Hahn recientemente lo ordenaron sacerdote. ¿Okay? Imagínense qué gran bendición. Por ejemplo, este hermano, que repito, el testimonio está bastante extenso y pues no, pues sería como restarle un mérito leerlo así rápido como lo estoy leyendo, porque obviamente pues ya tenemos casi 2 horas acá. Sería importantísimo, si lo quieren conocer por completo, me escriben en los comentarios y yo se los comparto. Así que, queridos hermanos, esta noche quería conversar con ustedes sobre este testimonio pues personal con este amigo Pedro, que aún todavía sigue en estas iglesias evangélicas, pero él mismo reconoce que formó parte de una secta. Oremos por él. Oremos por todos los hermanos que los esperamos acá de vuelta en regreso a casa, como estos testimonios que los acabo de compartir también, personas, pastores súper preparados que pues regresaron a la Iglesia Católica. De hecho, el día de mañana, en la transmisión que tenemos en la noche de mañana, vamos a tener ya a un hermano ex protestante, hoy en día predicador católico, que ya lo hemos tenido aquí varias veces, a nuestro querido hermano Jimmy Carranza, donde nos va a estar dando una catequesis de formación. Ex protestante, ahora predicador católico. Queridos hermanos, pues gracias por haber estado conmigo pues esta hora y casi 40 minutos. Que Dios lo bendiga. Les pido muchísima oración por mi ministerio, por mi canal de YouTube, que pues recientemente, de hecho, llegamos a los 200,000 suscriptores. Esto es algo que lo digo con humildad. No hubiese sido posible nada de esto sin ustedes, ¿ok? Ustedes y esta bonita comunidad que se está formando, pues obviamente lo hacemos para darle gloria a Dios. Así que muchísimas gracias. Como siempre digo en mi lema, compartir es evangelizar, ¿ok? De esa forma seguimos creciendo, seguimos pues llevando la buena nueva, y de eso se trata todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.